NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Transmitimos desde la cabina del periódico Ruta. Estamos en la ciudad de Tulancingo y como siempre los vamos a saludar. Allí en Pachuca se encuentra Jorge Martínez en los controles. Aquí en la central de la NQ en Tulancingo, Domem Ortega. Hoy hemos invitado al arquitecto Julio César Soto Márquez, presidente municipal de Tulancingo, para hablar de del desarrollo de estos últimos meses, con motivo de su tercer informe que rindió el día de ayer y en el cual estuvo el gobernador del estado, el licenciado Francisco Olvera. Julio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Licenciado Juan Carlos Ortiz, muchas gracias por permitirme estar con tu amable audiencia ya en este programa que tiene tan amplia tradición ya después de más de 13 años de estar al aire. Muchas felicidades a toda tu audiencia y a ti desde luego. Gracias, les recuerdo como siempre página web www.periodicoruta.com, ahí pueden ver la transmisión vía televisión, y en Twitter @periódico Ruta y en Facebook Periódico Ruta. Bueno, vamos a empezar con el licenciado Julio César Soto, que el día de ayer, como les informé, rindió su tercer informe de gobierno. Julio, ¿cómo han cambiado mucho las cosas en relación con los recursos? Algo muy interesante que el día de ayer tú informaste fue que en recaudación, tan solo de recursos propios, hubo 73 millones de pesos. Una cifra, histórica. La verdad, histórica e impresionante, porque los municipios generalmente vivían de las participaciones federales y estatales, y de la recaudación era mínima. En el municipio de Tulancingo, hasta hace unos años, también era en ese mismo tenor. Hoy tú informas 73 millones de recaudación a través de impuestos y de pago del agua y otras multas. Sí, es correcto, Juan Carlos. Nosotros a nivel municipal, ¿no?, que es el gobierno local, los gobiernos locales del país, estamos seguros de que hemos dejado de hacer parte de la tarea que es fomentar la parte de la recaudación propia. Hay algunas variables en la asignación de fórmulas que no nos permiten hacernos llegar de recursos porque no somos eficientemente recaudadores, ¿no? El caso del FAIMS, por ejemplo. Nosotros en el FAIMS, en el 2011 recibimos 35 millones y pasamos de 35 millones a 21 millones porque no somos eficientemente recaudadores. Entonces, esta sinergia que hay en el país, tanto de entidades federativas como de municipios, ha impedido que los municipios y las entidades se hagan llegar de recursos. Ahora, ¿de qué tanto dependemos de la Federación, Juan Carlos? Lo decía el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. El 90% de las participaciones o del ejercicio presupuestal de la entidad federativa, el 90% son participaciones federales. En el caso del municipio es del 80%. Entonces, hay, en este caso de los ingresos propios, la mitad de los ingresos lo representa el impuesto predial. Entonces, hemos tenido nosotros a bien la visión de que si tenemos mayores ingresos propios, podemos tener mayores recursos de carácter federal. Este incremento, si te das cuenta en el reporte que nosotros hicimos, sí, a nivel presupuesto general es del 6%, que no es malo, es bueno. Pero habla de un crecimiento. Así es, pero del recurso propio, pues respecto de los 54 millones de pesos que se ingresaban en el ejercicio fiscal 2012, a los 73 millones de pesos que tenemos al día de hoy, que nos faltan 4 meses de recaudación, 3, octubre, noviembre y diciembre, más la cuenta de septiembre, serían 4 meses agregados. Podríamos llegar a una cifra histórica de 80 millones de pesos. Es decir, alrededor del 30-35% más de lo recaudado el primer año en esta administración local. Es mucho dinero para las finanzas públicas de un municipio. Y eso te compromete, por un lado, a entregar cuentas transparentes, claras, de quién se está invirtiendo este dinero. Pero por otro lado, a las colonias no se les lleva estos beneficios a través de la reparación de las calles, las luminarias y lo que es la conducción del agua. Sí, es un problema ahí, son sinergias que finalmente cuando te van jalando hacia lo negativo, pues te vas hundiendo más, ¿no? Tienes menos dinero y más problemas.
En este caso ya logramos revertir esa tendencia. Ahora tenemos ciudadanos más responsables. Nada más, hablando en número, es el doble, ¿no? Claro. De los que sí pagaban. Y más exigentes, además. Además, más exigentes y con justa razón. Yo creo que esa parte de exigencia y rendición de cuentas tiene que ser una constante en las administraciones públicas de los Permanente. tres órdenes de gobierno. Entonces, efectivamente, el ciudadano tiene que ver que hay un manejo responsable de sus finanzas para que tenga la confianza de depositar sus impuestos. Claro. ¿No? Voy a comentarte un dato. Nosotros captamos 20 veces menos, en el aspecto de impuesto predial, 20 veces menos lo que captan el promedio de los países de la OCDE, de la OCDE. ¿A nivel país o a nivel municipio? A nivel municipio, a nivel 20 gobierno, veces 20 veces menos. Entonces, sí debemos algo, o sea, debemos estas estrategias catastrales que permitan nuevamente regenerar la potencialidad hacendaria del municipio para hacerle llegar de recursos. No podemos estar en esa diferencia tan profunda de 20 veces menos. Bueno, otra diferencia también importante fue el reporte de ingresos totales por 395 millones de pesos. Yo recuerdo que en las últimas administraciones, 4 o 5 administraciones, siempre se hablaba de 120, de 200 millones, de 250, y creo que la anterior llegó hasta 300 millones de pesos. Hoy hablas de 400, también es una cifra histórica. Sí, es una cifra histórica. Estamos agregando los ingresos del organismo de la CAM en estas 390 y tantos millones. Nosotros creemos que podemos llegar a un ejercicio presupuestal como lo hacen hoy otros municipios del tamaño de Tulancingo. Corregidora ejerció 700 millones de pesos y tiene 120, 130 mil habitantes. Delicias, Chihuahua, anda sobre los 450 millones de pesos. Entonces, tenemos nosotros que generar las condiciones, una, para tener recursos propios, para entregar paripazos, que es en lo que hemos crecido mucho. Dirá la gente, bueno, ¿dónde está el dinero que hoy es excedente, que son cerca de 15 millones de pesos más respecto del año inmediato anterior? Ese dinero se ha ido a los paripazos. Hoy, afortunadamente, tenemos recursos para poderle destinar y dar un peso y que se hagan 3. En el caso de rescate de espacios públicos, otorgamos el 40% del fondo. O sea, llega a un techo presupuestal en este caso de casi de 7 millones de pesos, el 40% son recursos propios y con eso vamos a dignificar el eje Hidalgo, el eje Cuauhtémoc, el sendero de movilidad alterna, que son los 3 proyectos grandes emblemáticos que traemos en la suma para agregar estos 7 millones de pesos. Bueno, comparativamente también en el informe tú mencionaste que tan solo en lo que es alumbrado público, agua potable, recolección, disposición final de residuos, o sea, tirar la basura y mantenimiento urbano, se destinan 92 millones de pesos. Sí. En el rubro de seguridad pública, 63 millones de pesos. En el rubro de infraestructura y obra pública, 124 millones de pesos. También esto es histórico, pero bueno. Sumando todas estas cifras, también hablas de 14 millones en acciones sociales y 147 millones en gasto corriente. Sumando todo esto da un total de 440 millones de pesos. Si tu presupuesto o el techo presupuestal es de 395, ahí tienes un déficit. Es la parte de los 50 millones de pesos del organismo operador del agua. O sea, finalmente estamos considerando, la administración pública, muchas veces se ha dicho que la administración pública es una cosa la presidencia y otra el organismo operador del agua, cuando el organismo operador es una creación del municipio y nosotros somos los responsables hacendarios o fiscales. Entonces, hoy lo que quisimos dar son estas cifras, estas estadísticas en función de los ingresos totales que tiene el municipio. Ya no mencionamos el caso del organismo de la recolección de la basura, porque es un organismo que ya está finiquitado, que en la siguiente semana sale el decreto donde se deroga su creación y finalmente nos apropiamos nuevamente de esas responsabilidades constitucionales. Entonces, son 2 organismos de ingreso. El DIF, sus ingresos no agregan mayor cosa, son ingresos de consultas menores, aunque es un organismo también de la Administración Pública Municipal, ya tiene personalidad jurídica propia, rinde cuenta pública, está sujeta a auditorías y además se las han practicado y ha salido avante. Entonces, ahí está la diferencia. En cuanto a los montos, efectivamente quisiera agregar, la gente tiene que saber cuánto le cuesta al municipio otorgar los servicios. En este caso, en el primer rubro que mencionabas, Juan Carlos, que es de 92 millones de pesos, tiene que saber la gente lo que nos cuesta llevarle el agua a la puerta de su casa, ¿no? De los pagos que pagamos nosotros de alumbrado público, el mantenimiento de las líneas de conducción, ¿no? El alumbrado público en sí, ¿no? Las luminarias, cuánto nos cuesta el pago de la luz,
que también es una cantidad importante. Nada más, se nos van casi 50 millones de pesos, poco más de 50 millones de pesos, en pago de luz de los pozos y las luminarias que están en la vía pública. Entonces, es una cantidad muy fuerte. Nos incrementó la Compañía de Luz y Fuerza, de la Comisión Federal de Electricidad, 6 millones de pesos en 2 años. O sea, hoy pagamos de luz 6 millones de pesos más que hace 2 años. ¿Y esto por qué? ¿Por el incremento de la energía eléctrica o porque de repente salió que había diablitos en las calles? Salió que el número de luminarias que se han colocado en la vía pública ahora es mayor. Andamos encima de las 13,000, 14,000 lámparas. Entonces, antes se tenía un registro de 11,000. Entonces, 3,000 lámparas, pues, obviamente la Comisión Federal tiene que cobrarlas. No cobra si están prendidas o no. Cobra si están puestas, porque no tenemos sistemas de control y medición. Es correcto, que es un paso que seguramente nosotros no vamos a alcanzar a dar y lo tendrán que hacer las siguientes generaciones de administraciones públicas. En el caso de la recolección de la basura, nosotros pagamos casi 24 millones de pesos por recoger la basura, ¿no? Entonces, si te das cuenta ahí, nada más van en 3 conceptos, bueno, en 2 conceptos, casi 70 millones de pesos. Lo demás, pues bueno, es la parte de mantenimiento urbano, ¿no? La disposición final de los residuos que estamos depositando en Proctiva. Entonces, estos 92 millones de pesos representan casi una cuarta parte del techo presupuestal en estos servicios únicamente. Por eso traté de segmentar, pues son los servicios más demandados, lo que es agua potable, recolección de basura, la disposición final y el mantenimiento de las luminarias. ¿Qué estamos haciendo hoy? Si bien es cierto, estamos sustituyendo luminarias, estamos procurando sustituir en este año con tecnología moderna. Entonces, todas las lámparas que estamos adquiriendo hoy, en el caso de las luminarias que vamos a cambiar en La Cañada, Hidalgo Unido y Lomas del Progreso, que son cientos de luminarias, son de una nueva tecnología que permite que califique la eficiencia energética para la Comisión Federal. El precio. Lámparas de 700 pesos por lámparas de 2,200, 2,300 pesos. Tienen mayor duración. En horas, mayor durabilidad y aparte en consumo de energía, ya estamos de acuerdo a la norma y en teoría si las vamos sustituyendo en bloques de 1,000 luminarias, pues hablamos de en 11 años sin tener deuda pública, poder cambiar las luminarias. Julio, un rubro muy importante, inversión en obra pública, infraestructura, 124 millones de pesos. También esta cifra no se había logrado porque en la administración anterior hubo también mucha obra pública, pero hubo inversión a través de lo que es financiamiento y por parte del gobierno del Estado. Sí. Aquí son 124 millones, es una cifra también importante. Es muy buena, Juan Carlos. Nosotros, si agregamos los 2 principales fondos para hacer obra pública, que es el FAIMS y que es el Hábitat, el rescate de espacios públicos eran 2.5 millones, tuvimos un incremento, la verdad, del 250% en este año, estaríamos hablando de 45, 50 millones de pesos, no más. El Hábitat decreció 4 millones de pesos este año, por alguna circunstancia. Entonces, nos llegaron 21 millones de pesos del Hábitat para el ejercicio presupuestal y 28 millones de pesos, es decir, casi 50 millones de los 2 programas que normalmente teníamos. ¿Por qué se agregan 124 millones? Hicimos estrategias el primer año y el segundo año de sanear el organismo operador en sus finanzas, que fue los subsidios que entregamos al organismo del agua. Finalmente el organismo también hizo estrategias de recaudación, brincó del 30 al 60 en eficiencia. Está trabajando, digamos, de acuerdo a lo que tiene bien. Nosotros lo podíamos calificar con un bien. Y este crecimiento a los 124 pues se da por las alianzas que hemos hecho con Conagua, por ejemplo, con la Comisión Estatal del Agua, también Gobierno del Estado, Gobierno de la República y el Gobierno Municipal. Y como saneamos las finanzas 2 años y estamos hoy ante la tesis de la intención de tratar las aguas residuales de Tulancingo, podrían condonarnos una deuda que todavía es de 160 y tantos millones histórica de pesos. Esa deuda histórica, nada más de prosanear, era de 330 millones. Sí, ya bajó. Ya bajó, ya hoy son 200 millones y fracción que se deben en el organismo operador. Vamos a una pausa y regresamos contigo. Estamos hablando con el arquitecto Julio César Soto Márquez, presidente municipal de Tulancingo. Regresamos. Ya regresamos, estamos hablando con el arquitecto Julio César Soto Márquez, presidente municipal de Tulancingo. Bueno, todo este informe, cifras que el día de ayer tú manejaste, de alguna manera se confrontan con alguna información que hemos publicado.
Entre las 78 principales zonas metropolitanas del país, Tulancingo es la segunda menos competitiva. Y esto lo indica un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Lo conoces, Julio? Sí, cómo no, el IMCO. El IMCO. Sí, es correcto. Incluso, Juan Carlos, dentro de las 78 del día hay 100 ciudades, las más importantes de México son 100 ciudades. Ujú. Y Dentro de las que Tulancingo está Tulancingo. dentro de esas 100. Sí. Eso es bueno, o sea, nos ubica en un lugar donde se puede desarrollar la competitividad de acuerdo a varios factores. Es Porque bueno y malo, bueno y malo, ¿no? Pero finalmente estás porque empiezan los comparativos. focalizado, Claro. estás observando. Y además hay que sacar la parte buena de esos comparativos, ¿no? Yo he comparado Tulancingo con otras ciudades, cómo están en sus finanzas. Te voy a dar un dato, así rápido. La Piedad de Michoacán trata el 93% de sus aguas residuales de su centro de población. Nosotros no llegamos al 1%. Es una población igual que nosotros. Bueno, ahí La Piedad es un centro porcícola. Así es, está obligado. Está ¿no? obligado. Está obligado, pero San Pedro de los Garza trata el 100%, ¿no? Entonces, nosotros nada. O sea, entonces tenemos que ir al reto de que si algunas ciudades están mejor que nosotros, hay que reconocerlo primero. Y segundo, el esfuerzo, yo como lo comenté, no va a venir el INCO a decirnos No. lo que tienes que hacer No, para no, elevar no, la no, competitividad. no. Eso Ellos depende de miden los índices. tulancinenses. Así Ellos es, miden índices. ¿Cómo se mide el índice? Pues, por varios factores, ¿no? Entre ellos los servicios que se prestan, ¿no? El movimiento económico, el PIB municipal. Hay varios factores que efectivamente han generado una sinergia negativa en la calificación, ¿no? No por eso Tulancingo es un lugar inapropiado para vivir. Tenemos que cambiar esa sinergia y creo que estamos ante los principios del cambio con proyectos como el Centro Cultural Ricardo Garibay, el proyecto que vamos a hacer en el Nicolás Bravo para este año, para ver si logramos etiquetar recursos, y depende también, en este caso, de lo atractivo que podamos ser de acuerdo al ordenamiento territorial que tengamos. Algo que no ha favorecido a las ciudades de México es el desorden urbano. Totalmente. Entonces tenemos que caminar por ordenarnos en los instrumentos de planeación, que será otro tema seguramente que tú vas a comentar, para elevar competitividad. Y en esta estrategia de competitividad, Juan Carlos, hoy ya activamos la coordinación de desarrollo económico, que 2 años la tuvimos para, es increíble, ¿no? Tulancingo eminentemente comercial, con mucho potencial, pero la coordinación de desarrollo económico. ¿Y de quién es la responsabilidad echar a andar Nuestra, mía, por supuesto. Nada más ¿Y qué que pasó ahí? ¿Por qué hubo dilación? No teníamos presupuesto para echarla a andar. O sea, la verdad, 2 años fueron muy difíciles. No teníamos el presupuesto para echarla a andar. Y hoy que la echamos a andar, que ya está en funcionamiento, que se habló con los regidores, que ellos pusieron también todo de su parte, hicimos finalmente la suma de esfuerzos para agregar las nuevas contrataciones de perfiles adecuados que nos ayuden a tener resultados. Y esos resultados, pues hoy finalmente los hemos dejado en esta sutileza de que apenas tiene 2 meses de haberse activado la coordinación de desarrollo económico. Nosotros esperamos que el siguiente año sea un año de mayores resultados en el tema de competitividad y que Tulancingo pueda decir que está trayendo inversiones, que entonces sí su lugar estratégico, paso obligado, Golfo Pacífico, hoy con la autopista, pues bueno, le saquemos provecho. ¿En Totalmente. qué? En puertos secos, ¿no? Puertos de transferencia, ¿no? En islas comerciales, de refacciones, de legumbres, ¿no? Esa parte de organizar. No vamos a organizar la sociedad en sí, vamos a participar, Claro. vamos a coparticipar, ser corresponsables en ese nivel de organización de la sociedad para que nos permita poder generar los proyectos ejecutivos que sean atractivos a la inversión. ¿De quién? De la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República. Otro indicador del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que Tulancingo fue una de las ciudades con mayor desempleo en el país en el 2012. El promedio nacional de desempleo fue de 4.8 de la población económicamente activa y en el municipio de Tulancingo fue de 8.2. Es correcto. Más del doble. Estamos en varios indicadores al doble, este es uno más. Podría yo agregar la desocupación de las viviendas que se han generado en Tulancingo, que estamos al doble. El promedio nacional es del 8 y nosotros estamos arriba del 16. Entonces, esta circunstancia pues obedece a varios factores, ¿no? Pero mientras no tengamos una ciudad atractiva para el diario vivir, ni siquiera somos atractivos para la inversión. O sea, hay empresas muy grandes que hasta en eso se fijan. Claro. ¿Dónde van a comer sus ejecutivos? ¿No? ¿Qué lugares tienen en la proximidad para visitar, para recrearse? Generar aquí empresas que generen 200, 500 empleos no ha sido fácil. Es más, no hay ninguna
relevante sostenida en los últimos 10 años. Salvo la empresa que se puso de mezclilla, Grande. que está grande, que hoy debe tener 250 empleados, que es la empresa que está aquí por la UTEC, Sí, ¿no? sí. No recuerdo el nombre. Sí. Es la única que después mezclilla. de tener la pasividad de 2-3 años, la reactivan con mucho éxito, se produce una mezclilla de muy alta calidad. Sus empleados son contratados de aquí, de las universidades, es gente de aquí, y está en un nivel competitivo alto. Pero después de esa no ha habido ninguna otra. Julio, esto se suma, estas cifras que da el Instituto Mexicano de la Competitividad, se suma a los reclamos de los vecinos, de los ciudadanos que yo escucho de manera muy recurrente, que en la ciudad, por ejemplo, los baches. Ese Correcto. es uno principal. 2, luz, calles sin luminarias. Y 3, la seguridad pública, aunque ya creo que la seguridad pública pasó, si no a primer término, ya está como en segundo lugar de las prioridades de este gobierno, porque han bajado los índices de delincuencia. Pero bueno, contrastando todo esto, la ciudadanía dice, ¿cómo es posible que si se hablan de estas cifras, como las que tú me manejas el día de ayer en tu informe, Tulancingo siga siendo una ciudad con muchos conflictos en relación a pavimentación, energía eléctrica y otros más? Es correcto, tenemos una ciudad, desafortunadamente, Juan Carlos, donde el 80% de sus calles están asfaltadas. 80%. El 80% de ¿Cuánto las se calles. requiere para recuperar las vialidades? Tan solo el mantenimiento para tenerlo, digamos, en condiciones óptimas, 15 millones de pesos al año para tapar los baches. O sea, es dinero que pagamos y lo tiramos, bueno, le damos mantenimiento a la... Eso no genera votos. No tanto que no genere votos, genera gasto que no tenemos. O sea, son 15 millones de recursos propios que no se tienen y siempre se va atrasando y por eso el hoyo de repente empieza a tener hoyitos a los lados, a crecer y luego se hace más grande y luego se hace más grande hasta colapsar las superficies asfálticas, que es lo que pasa en un ejemplo claro en la calle Matamoros. ¿Por qué pasa eso en la calle Matamoros? Porque no hay drenaje, nada más. Entonces esta planeación de las ciudades a veces en la intención de solucionar el tema en la inmediatez, dicen, bueno, vamos a echarle carpeta asfáltica, nos cuesta 2 millones de pesos, sí, pero esos 2 millones de pesos en 2 años no sirve. Tenemos que solucionar los problemas de fondo. Ahorita me voy a meter en la calle Matamoros, que es uno de los temas. Entonces, emblemática. El problema prácticamente es presupuestal y las prioridades de la ciudad. Cuando nosotros el primer año dijimos nos vamos a volcar a recuperar los parques públicos y pensábamos hacerlo, nos dimos cuenta de cómo habíamos recibido las finanzas públicas. Entonces esa es una limitante, no es pretexto, pero es una limitante. ¿Se equivocaron en la estrategia? No, yo lo creo acertado. O sea, finalmente llegamos y dijimos, queremos hacer esto, no podemos porque hay deuda, tenemos 446 millones de deuda, no podemos hacerlo. Y el tema que para nosotros era prioritario, en nuestra visión, muchos de los que compartimos ahí en la presidencia municipal, era el rescate del espacio público urbano. Pero no era el tema era la seguridad. Entonces tuvimos que los recursos que teníamos planeados para ese rescate de los espacios, destinarlos hoy para la adquisición sumada en 3 años de 37 patrullas nuevas, en el cambio del 60% de los policías, y por eso finalmente hemos atendido las prioridades de la gente, y hoy ya no es el tema de seguridad, ya no es el 1, pues es el 2, tal vez, ¿no? Y el 1, pues viene este mantenimiento de ciudad en el que tenemos que regenerar las cosas que históricamente se han hecho mal, por otras que se hagan bien. Voy a citar el ejemplo de la calle Matamoros. La calle Matamoros, por su condición geográfica y topográfica, debe de tener un buen drenaje y un drenaje pluvial. Debe tener 2 drenajes. Van 2 veces No que la repavimentan esta calle. Esa calle se generó en el año 2003-2004, lo que es el Boulevard Pipsal. No tiene drenaje. El Boulevard Pipsal y la calle Matamoros no tienen drenaje. Hoy, afortunadamente, en esta visión integral de ciudad, de sí recuperar el espacio público con el patio de maniobras, se invirtieron 4 millones, pero también tenemos que recuperar la superficie vehicular y peatonal. Entonces ya viene la proyección del sendero, que es la peatonal. Y la vehicular, hasta en tanto no se atienda lo que no se ve, que es el drenaje sanitario y el drenaje pluvial, podríamos atender. ¿Por qué no se legisla en ese sentido a través de la Asamblea Municipal para que ninguna obra, sobre todo de pavimentación, que no tenga drenaje, no se realiza? Punto. Es correcto. Vamos a una pausa y regresamos.
Bueno, regresamos con el arquitecto Julio César Soto Márquez, presidente municipal de Tulancingo. Estábamos comentando, alcalde, de que se hacen obras para tirarlas a la basura, y me refiero a los bulevares que no tienen drenaje, y sin embargo se llevaron a cabo, y son obras muy costosas, pero que dentro de 2 años, 1 año, están deteriorados. Sí, legislar me parece muy bueno, y creo que no tan solo los honorables ayuntamientos de la entidad lo podrían tomar, sino también el Congreso del Estado, ¿no? Para que esto se legisle y no se pueda hacer ninguna pavimentación que no cuente con el drenaje mínimo, el drenaje sanitario, ¿no? Y en sus proporciones, ¿no? En pluvial. Comentando lo de la calle Pipsal y Matamoros, nos dimos a la tarea de gestionar los recursos y se va a hacer una inversión a finales del año de 8 millones de pesos para introducir el drenaje sanitario. El drenaje pluvial es otra cantidad igual. El proyecto es más... Sí, en este año ya están etiquetados esos 8 millones. Entonces vamos a meter el drenaje junto con el gobierno del Estado y el gobierno de la República, desde el semáforo del crucero Acatlán hasta el puente de Pipsal, ¿no? Todo Matamoros, damos la diagonal hacia Pipsal, y todo eso se mete finalmente el drenaje sanitario. O sea, vamos a solucionar un problema. Nos va a ayudar a mitigar, sí, de acuerdo, pero falta el drenaje pluvial. Entonces, si no está el drenaje pluvial que se genere, cuando menos de la calle La Calzada, con Matamoros, hasta el Dren Mimila, no podremos pavimentar. Es decir, la pavimentación de esa calle se va a ir fácilmente al 2016. Salvo que logremos... Va a ser un castigo para los ciudadanos. Sí, es de hecho ya. Podríamos nosotros, finalmente, algo que quisiera comentar, Juan Carlos, es que no estamos nosotros en una visión limitándonos a administrar lo que los ciudadanos pagan o lo que nos llega de recursos. Hoy estamos ante la posibilidad, gracias a muchos factores, ¿no? Entre ellos que los diputados federales han sido muy generosos con Tulancingo, de los 3 partidos más importantes de México, del PRI, del PRD y del PAN, y estamos trayendo inversión, que ya lo tocaremos más adelante. Pero tenemos las puertas abiertas hoy a través, afortunadamente, de la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Alcaldes, que finalmente formó parte y que nos ha abrido escenarios de gestión para lograr etiquetar recursos en la Cámara o vía Hacienda. Entonces, hay ahorita ya están los expedientes en Hacienda por proyectos que representan 52 millones de pesos. ¿De qué calles? Calles como esta calle que es la Matamoros, ¿no? Que nada más estamos hablando de lo que falta por hacer son 23 millones. O sea, aparte de que ya vamos a meter estos 8 millones, faltan 23 millones de inversión. 31 Nunca millones. Los vamos a poder hacer con el recurso propio, porque el recurso propio está destinado para garantizar el gasto de los servicios de alumbrado público, de recolección de basura, de agua, de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esto? Ayudarnos entre todos. Si es posible, tener una mayor captación de los ingresos propios a través de los impuestos y derechos que cobra la municipalidad para hacerle frente a algunas cosas que no representen estos grandes proyectos. El municipio por sí solo, salvo con la deuda, ha logrado hacer alguna obra que supere más allá de los 5 o 6 millones de pesos. No hay ninguna. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Es tener mayores ingresos, pero también irnos a la Cámara. Entonces, ¿y no va a recurrir el municipio a financiamiento? ¿Deuda? Si es, digamos, una exigencia a la gente, nosotros lo podríamos ver, porque nosotros estamos atendiendo finalmente el reclamo social. El alcalde es el que vive las necesidades del día a día del ciudadano, ¿no? Y si algo sale bien o mal, pues el alcalde es el responsable. Entonces, en esta responsabilidad, si hoy fuera una exigencia unánime, podríamos consultarlo. Yo lo que no he querido hacer, Juan Carlos, es cargarle al municipio una deuda que no le dé beneficios. Lo único que hemos hecho es la deuda a través de Banobras, del crédito de los 15 millones de pesos. Pero esa inversión, en el aspecto de recaudación, nada más en el impuesto predial de lo que va del año, respecto del año pasado, es una diferencia de 12 millones. O sea, de los 15 millones que llevamos más, 12 millones los generó el predial. Entonces, sí hay un beneficio. Invertimos en tecnología, ingresamos 12 millones de pesos más por el control catastral, georreferenciado de los datos, las cuentas, los sistemas, y hay un beneficio. O sea, si quisiéramos, lo hubiéramos pedido para pagarlo en este mismo año,
y lo que siga es utilidad, pero bueno, quisimos tener un efecto de 8 años de deuda para poder beneficiarnos de manera inmediata con estos recursos, además de que el 40% de este crédito que otorgó Banobras, si lo hacemos bien, nos lo van a reintegrar como recursos propios, es decir, serían alrededor de 10, 11 millones de pesos los que estarían. Que son muy buenos. Que son muy buenos. Vamos a otra pausa, Julio, y regresamos claro, contigo para hablar de cuestiones políticas. Terminamos con tu informe y vamos a la cuestión política. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, ya regresamos, estamos con el arquitecto Julio César Soto Márquez, presidente municipal de Tulancingo. Me estaba haciendo una precisión y preocupa por lo siguiente. En cuanto a obra pública, el presupuesto de 124 millones, él precisa que este recurso aún no se ha invertido, está en espera, parte que lo depositen, pero además necesita hacer las licitaciones y esto lleva todo un proceso que va a tardar mínimo 1 mes y medio, 2 meses, pero estamos ya a fin de año, en el último cuatrimestre del año. Y si no terminas estas obras este año, te van a calificar de subejercicio. Es correcto, Juan Carlos, sí. Y si te califican de subejercicio, para el siguiente año ya no te van a dar este recurso. Mira, quisiera comentarte, en relación a esto, digamos, por ejemplo, el Fondo de Cultura, nosotros nos vamos a ir a un subejercicio porque la obra está programada para 7 meses, Entonces le estaríamos hablando de que en abril, mayo del siguiente año estaría concluido. Son 11 millones. Son 11 millones de pesos de estos 124 millones. ¿Y el resto? Y el resto, por ejemplo, la administración es por fondos. Hay el Fondo Hábitat, se tiene que cerrar en el CIPSO al 31 de diciembre. Entonces vamos a estar a marchas forzadas para poderlo concluir. Y en ese caso, como son asignaciones de obra pequeñas, ¿no? De 2, 3 millones de pesos, 1 millón de pesos, sí las podemos terminar, en el caso del Hábitat. En el caso del FAIMS, que funciona diferente, en ese sí nos vamos a ir al subejercicio, porque no tenemos todavía los oficios de liberación y los procesos de contratación, de licitación. En ese sí se puede, y sí se puede uno ir. En el caso de rescate de espacios públicos, tienen que estar concluidos al 100%. Al 100%. Tenemos, me parece que son 15 días del mes de enero, donde aún se nos permite entregar la parte de finiquito. Y el resto, que son lo grueso de lo robusto de este presupuesto, que se va a ir propiamente a drenajes a través de la Comisión Estatal del Agua y la Conagua, son normales, digamos, los subejercicios. Te voy a poner un ejemplo. El drenaje de Viveros de la Loma se pagó hace más de 1 año. Ya está pagado. Pero todavía no se ha iniciado. Y es ejercicio fiscal 2013. Entonces todavía no está arrancado. Entonces en el caso de esos recursos sí tienen subejercicio. Pero hay penalización si no se... Hasta ahorita no las ha tenido, pero finalmente las puede tener. Yo escuché algunos comentarios propiamente del secretario de Hacienda que decía que la TESOFE no iba a permitir subejercicios, ¿no? La TESOFE toda la vida los ha permitido. ¿Qué pasó el año pasado con los subejercicios del gobierno de la República? Llegó un fenómeno meteorológico y se fueron a Guerrero y se fueron a algunas otras entidades. Pero en este caso sería, digamos, o es irresponsable de los alcaldes o las entidades federativas no ejecutar el recurso que viene destinado para abatir la pobreza. Entonces es algo que nos han hecho mucho hincapié y nosotros estamos ante esa tenacidad. Entonces este recurso, digamos que sí se va a ir, el tema de infraestructura, a subejercicios. Esperemos que no sean muy prolongados, que cuando menos sea de 1 año el subejercicio y se termine. Pero no es impedimento para que tengamos mayores recursos. ¿Seguridad pública sigue siendo dolor de cabeza para la administración o ya dejó de ser preocupación? Seguirá siendo en todo momento, Juan Carlos, más allá de la preocupación que nos genera, yo diría la ocupación constante y permanente que debe haber en ese tema. Hoy destinamos cada vez más recursos, brincamos de 1 millón a este año más de 2 millones de pesos destinados al tema de capacitación de los elementos. ¿Por qué? Porque los deben de tener de manera constante, año con año, así sean los mismos cursos u otros enriquecidos, con las academias que están calificadas a nivel nacional para impartirlos. Nosotros lo hemos contratado con academias, los mejores del país los tenemos en la capacitación y estamos invirtiendo. ¿Qué ha pasado en la policía? Tenemos el 60% nuevo.
¿Qué personales? Tiene bachillerato el 88%. O sea, ya subimos la calificación. ¿Y se le da seguimiento a los policías que dejaron de participar o los que dejaron de pertenecer a esta corporación? Se hace la notificación al Secretariado Ejecutivo Nacional y al estatal de manera constante. Hay una baja y una alta, se reporta inmediatamente. Baja y alta, tenemos 5 días hábiles para hacer la notificación, se hace la notificación y los que operamos en el sistema del Secretariado Ejecutivo Nacional, que somos los 252 municipios que tenemos Subsemun, sabemos que no los podemos contratar, pero los otros 1,200 municipios probablemente se vayan a contratar estos oficiales. Entonces es un problema ahí de no acabar. Entremos a cuestiones políticas, Sí. Aspiraciones. ¿Tienes aspiración a ser diputado federal? Mira, Juan Carlos, yo te diría, las aspiraciones políticas las he tenido siempre, ¿no? Desde que tuve la oportunidad, el privilegio de ocupar varias direcciones en la administración pública. Pero no descartas esa posibilidad. Luego vino finalmente la posibilidad de competir para la presidencia municipal. Es una aspiración legítima que tuve y la buscamos por más de 6 años y se dio. Por supuesto que la carrera política de Julio Soto no tiene que quedar en mi empuje, ¿no? En mi concepto, exclusivamente para ser alcalde y terminar. Ojalá que el trabajo y la validación y la evaluación que nos hagan los ciudadanos el día de mañana nos dé la oportunidad de ocupar algún otro cargo público y por qué no la Diputación Federal, la Diputación Pero local. el día de mañana estamos hablando del 2015. No, el día de mañana hablo en el futuro, no necesariamente en el 2015. Porque son las próximas elecciones, Julio, para el diputado federal. Así es, ya se acercan finalmente. Además sé que después de los informes siempre viene una sinergia ya de la preselección de candidatos en los partidos políticos. ¿Pero sí te interesa o no te interesa? No, ¿Sí vas a dar el paso o tu compromiso va a ser cumplir los 4 años, 8 meses? No, de gobierno? yo tengo en claro, Juan Carlos, que tengo que cumplir con la responsabilidad ciudadana. Finalmente, los pasos que hemos dado en la administración, nosotros podríamos decir que son significativos. La ciudadanía tiene que evaluarlos y ver si estamos haciendo las cosas con orden. Sí vas a cumplir los 4 años, 8 meses. Sí, estoy empeñado en poderlo cumplir. Es un trabajo finalmente político que estamos desarrollando. Finalmente no sabemos qué se nos vaya presentando en el camino. Hoy te quiero decir también con mucha claridad, no tengo ningún llamado de mi partido, el Partido de Acción Nacional, para ser candidato en este caso a la Diputación o algún otro cargo, no lo tengo. Finalmente el acercamiento que tenemos y el trabajo político seguramente en un futuro nos podrá dar la condición de estar en el lugar de sí, ¿por qué no aspirar a otro cargo de representación popular? Finalmente tengo Pero no en este proceso, Julio. No, ahorita Tú vas a yo terminar. Yo estoy concentrado, Juan Carlos. Pero sí vas a terminar, ese es el compromiso. Finalmente, tuyo, ¿no? sí, la gente a lo mejor podría especular, ¿no?, que Julio Soto va a ser candidato en el 2015. Te va a brincar. Ni siquiera la propuesta la tengo del partido, sé que hay gente que está interesada en la candidatura, yo lo respeto, estaría dispuesto a apoyarlos. Finalmente el 15 es muy importante para la ciudad, porque ante esta tesitura de inversiones y con estos resultados que estamos dando hoy en la gestión, el siguiente año se tienen materializados y además podríamos hablar de que se tengan en procesos otros proyectos de beneficio para la ciudad. Nosotros estamos haciendo ciudad, Juan Carlos, no llegamos aquí para pasar inadvertidos, eso lo queremos dejar claro. El orden financiero lo tienen de característica los gobiernos del Partido de Acción Nacional. Hoy lo estamos haciendo lo mejor que podemos ante los ojos de la ciudadanía, con total transparencia. Tenemos 97% de transparencia según el último resultado. Sí. Así es. Bueno, Julio, así es, otro sí, Juan asunto. Carlos. Anunciaste cambios en tu gabinete y Sí. desde coordinadores, que son los más cercanos, que son la gente de más alto nivel dentro de tu gobierno, hasta directores. Sí, en este momento. Llevas, no sé, como 20 o 30 cambios. Sí, fíjate que los cambios son normales. Yo he estado finalmente en mi carrera administrativa de más de 17, 18 años que ya llevamos en la administración pública municipal, casi todos ellos. Los cambios no hay que estar, son normales. Pero ¿qué pasó? ¿Te rodeaste de gente ineficiente, de gente que no tiene los conocimientos en el cargo? ¿Qué ocurrió? Si recuerdas, en el primer trimestre, la evaluación de los 100 días, hubo un cambio, pero radical. Y luego hubo otro. Fue cerca del 40% de los funcionarios. Entonces, el primer momento es un momento clave en las administraciones públicas municipales. Se habla de esos 100 días precisamente para ver cómo es el arranque. Hay gente que no pudo tener finalmente el conocimiento pertinente para desenvolverse. Tulancingo ya no es un municipio pequeño, con un pequeño presupuesto que se puede manejar
de manera discrecional, tiene un gran presupuesto, es robusto, tiene problemas de ciudad muy robustos, que tiene que haber personal calificado para poder desempeñar las responsabilidades. Y en este caso, yo podría decir en términos generales, estoy satisfecho, más no conforme, ¿no?, que son dos cosas diferentes, del trabajo que hemos desempeñado en el equipo por los resultados que plasmamos en el informe. Aún no tenemos el número, Juan Carlos, estamos hablando entre cambios probablemente 6, 7 áreas, no estamos hablando de que sea un cambio muy, muy drástico. Pero no van a ser enroques, ¿verdad? Algunos enroques, pero no todos, tenemos consideradas salidas. Nosotros tenemos ya para el 15 de octubre finalmente ya la reorganización al interior. Vienen 2 procesos que además hay que entenderlo de la mejor manera. Tenemos la reforma administrativa ya en puerta, su publicación es del próximo lunes en 8, hasta donde tengo entendido que hemos vinculado nosotros los esfuerzos, sale la publicación y en ese momento, a los 15 días, nosotros tenemos ya la presentación de los funcionarios que tendrán nuevas responsabilidades con la intención de fortalecer el trabajo cotidiano y diario para mejorar el diario vivir de esta ciudad y de los servicios que se prestan. Viene un proceso de cambio no tan solo en la parte personal, ¿no?, del individuo que tiene la responsabilidad en la dirección, sino del aspecto tecnológico. El siguiente año vamos a poder ir a hacer los pagos y los tributos de algunas de las áreas de recaudación a los bancos, a los centros comerciales, a las tiendas de autoservicio. ¿Por internet? Por internet. Este cambio que nosotros ofrecimos, porque además es uno de los ejes que tenemos pendientes en la modernización administrativa, que es el eje 5, lo tenemos pendiente. Ofrecimos esa transformación y ¿con qué lo vamos a hacer? Con el instrumento finalmente de actualización catastral que no es con fines exclusivamente de recaudación. Tiene un aspecto de aplicación interdisciplinaria o multidisciplinaria en las diferentes direcciones para poder tener tanto mayor control fiscal como un mejor servicio a los ciudadanos. El día de mañana, si puede hacer una renovación de patente vía transferencia electrónica y que te llegue a tu correo la patente y que nosotros ya no pasemos al negocio a ver si lo tienes pegado o no, porque ya tenemos un censo, pues ya avanzamos tecnológicamente y ese paso lo vamos a dar en esta administración. Julio, otro asunto y de manera muy sucinta es que empezaste este año con el gobierno de legitimidad a través de la encuesta. Sí. Este año llevaste 2 encuestas, una fue la de el estacionamiento en la principal avenida, una de las principales avenidas de la ciudad, y el otro fue el proyecto cultural. Y en las 2 tú saliste avante. ¿Esa ya va a ser la forma de gobernar? ¿Preguntarle a la ciudad? Sí, la gobernanza es eso, ¿no? Generar una corresponsabilidad y coparticipación en las decisiones de la ciudad. Nosotros no quisimos, por ejemplo, en el tema del primer cuadro, del ordenamiento comercial, que se sintiera una agresión ni a los comerciantes, ni al comercio establecido, ni al transporte público. Finalmente la ciudad opinó. Sí, como no, pues es difícil, pero bueno, si hoy pasamos un jueves ya con el ordenamiento que hemos procurado sea constante. En medio ordenamiento, porque sigue todavía en estas últimas semanas. Invadido, así pero es, bueno. El transitar y atravesar desde el Caballito a la Y en 12 minutos, pues es bueno, cuando nos tardábamos ya 45. Sí, entonces, esos tiempos de horas sombra en el diario transitar de la ciudad, lo estamos cumpliendo. Y el otro ejercicio que fue muy polémico, que es el Centro Cultural Ricardo Garibay, por esta desatención que el ciudadano consideraba en el bache, en el alumbrado, finalmente nosotros lo sometimos a consideración porque no queremos hacer algo impositivo en la ciudad. Si la ciudad piensa que es un beneficio, lo hacemos en las decisiones grandes. Hay decisiones que no, que digamos las tengo que tomar porque para eso me pusieron, ¿no? Para tomar decisiones que benefician a los ciudadanos. Por eso elección, ya eres legítimo. Así es, me toca esa representación del Ejecutivo, el equilibrio del presidente, pues es el honorable ayuntamiento, ¿no? Donde pues cuando el presidente comete excesos, el honorable ayuntamiento está por encima del presidente. Y además quiero agradecer a todos mis regidores, no son míos, son los regidores de la ciudad, de la ciudadanía, los regidores y regidoras síndicas, que la verdad son honorables y han tenido a bien acompañarnos en esta difícil tarea de gobernar. Pero entonces esto cuando son decisiones de trascendencia, no tenemos ningún impedimento para consultarlo, Juan Carlos. Por ejemplo, un reordenamiento hablando de los sentidos de las calles, porque que mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no regresas a esta calle? Pues estaba bien hace 10 años, y con el PIMO y el PIBI que se hicieron, y ya nos cambiaron el día de vivir, hay que regresar calles. Hay muchas opiniones, pero nosotros no queremos tomar nada a sentimiento.
ya no podemos tomar decisiones en ciudad de que yo siento que esto puede funcionar. Por eso tenemos los instrumentos de planeación y toda acción que haga el gobierno local tiene que tener un fundamento científico en primera instancia y si es de interés general, la aprobación social. Por ejemplo, hoy estamos trabajando diferente el Centro Cultural Nicolás Bravo, el Centro Recreativo, Nicolás Bravo, el Cerro del Tezontle, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos haciendo ya imaginarios urbanos, nos vamos a sentar también con los delegados, con la sociedad civil organizada, para que el proyecto salga lo mayor enriquecido y sea lo menos cuestionado. Finalmente, ante toda obra se genera, no es unánime, ¿no? O sea, no todo lo que hace está bien. Bueno, por lo pronto 124 millones, va a haber obra en toda la ciudad, se va a notar. Se va a notar. Pero también vienen las críticas. Es normal, finalmente todo beneficio pues tiene un sacrificio. Tiene un sacrificio. Por ejemplo, el Centro Cultural Ricardo Garibay, que es lo más emblemático que hemos generado para la ciudad, y creo yo, junto con el rescate que se hizo en su oportunidad del Jardín La Floresta, son inversiones que dignifican el primer cuadro de la ciudad. Ese proyecto va a tener afectación al comercio establecido. Son 7 meses que sus ventas se van a desplomar encima del 50%. ¿Está contemplado algún programa de apoyo? Sí, las patentes de forma gratuita, pero además están dispuestos a hacer el sacrificio, es lo más importante. Que el comercio establecido dijo sí al proyecto, nos ayudaron en la socialización y dijeron yo sí quiero el proyecto porque 7 meses voy a vender abajo del 50%, pero en 20 años voy a vender al 200, 300% más. Entonces hay esa disposición y agradecemos mucho la generosidad de las más de 4,600 personas que participaron en la consulta, respetando también los del no, pero simplemente fueron casi 4-1 los del sí. Entonces, la democracia, como dijo el presidente de México, se construye con mayorías y así lo vamos a continuar haciendo. Julio, ya de manera así muy rápida, muy sucinta, nos quedan 60 segundos. 2015, ¿qué sigue para la administración de Julio Soto? ¿Qué obras de gran impacto? En un minuto, por favor. Gracias. De gran impacto para generar los proyectos ejecutivos, estamos hablando del Centro Recreativo Nicolás Bravo. Tenemos proyectado una inversión en el Caracolito, ¿no? Dignificar esa área geriátrica que tenemos una bodega y que finalmente no funciona, para consolidar espacios de recreación. Esperemos recuperar la cancha emblemática en Jardines del Sur, también de tipo ciclovía San Luis, como finalmente el proyecto que tenemos ya generado. Invertir más en la interconexión de estos espacios ya generados, porque primero había que generar el espacio, sino con qué conectábamos, a través de la movilidad alterna. Entonces vienen pequeñas inversiones donde vamos nosotros a consolidar esta liga de la cancha San Luis con el sendero y de los grandes proyectos, independientemente de estos que ya mencioné, hay 2 grandes relevantes cuyas inversiones podrían superar los 30 millones de pesos, que son el sendero de movilidad alterna, que es de orden metropolitano, y el proyecto de vías verdes al márgenes de los ríos, con gimnasios al aire libre también, al márgenes precisamente 2015. De los ríos. Ejercicio 2015, nosotros tenemos la esperanza de lograr etiquetar recursos para poderlos trasladar en plasmar un ejemplo de cómo puede ser. Son recursos, esos 2 proyectos que requieren de más de 35 millones de pesos cada uno. Entonces el proyecto es emblemático, es grande, pero estoy seguro que podemos darle los resultados que el pueblo de Tulancingo merecen y con su acompañamiento que nos han hecho a través de sus tributos. Muchas gracias al pueblo de Tulancingo por su pago de sus impuestos. Tengan la certeza de que están siendo bien administrados y que no vamos de ninguna manera a ceder ante alguna circunstancia para poder hacer las cosas de manera digna, honesta, comprometida, como lo hicimos finalmente ya en estos 2 años y medio. Gracias, Julio. Gracias al arquitecto César Soto Márquez, presidente municipal de Tulancingo, por esta entrevista. También a mis compañeros allá en Pachuca, Jorge Martínez, aquí en Tulancingo, a Domén Ortega, y desde la cabina de ruta, a Jaciel Velasco y Celso García, que hicieron posible la transmisión internet por televisión, y a Maricruz de la Riva, que fue quien realizó la investigación para este programa. Gracias, Julio, como siempre. Juan Carlos, un privilegio estar aquí en el programa. Estaremos las veces que sean necesarias. Muy amable, tenía ratito que nos veíamos. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu equipo. A tus Gracias, órdenes, buenas Juan Carlos. noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.